Muy buenas tardes, mi nombre es Franco Luis Guillermo Chico Cabellos, soy estudiante de la Universidad Privada del Norte de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El objeto de la presente exposición es analizar la imputación penal por el delito de organización criminal a los jueces, fiscales y particulares comprendidos en los así llamados CNM audios. Bien, para comenzar, como nosotros sabemos, hace aproximadamente 3 meses se difundieron tanto en la televisión, en la radio como en internet una gran cantidad de audios que comprometían a jueces, fiscales y personas particulares en las que se puede escuchar que conciertan tanto para absolver a imputados por delitos graves, por ejemplo de violación sexual contra menores de edad, como también se los escucha concertar para que postulantes a la carrera judicial puedan acceder a los puestos o puedan obtener ascensos. Bien. Ante esta situación, se examina ahora la posibilidad de denunciarlos por organización criminal, siendo esta una figura bastante controvertida y que generalmente ha sido mal aplicada en determinados casos. Ahora bien, ¿por qué es importante definir el concepto de organización criminal? La definición exacta de organización criminal tiene mucha importancia para la protección del ciudadano. En ese sentido, el delito de organización criminal, que tiene una pena bastante alta en comparación con otras figuras, ha sido utilizado para imputar grupos delincuenciales distintos a esta figura penal, como por ejemplo la asociación ilícita para delinquir, la coautoría, incluso en determinados hechos delictivos. El derecho penal no castiga los actos preparatorios, como en el caso de un asalto, esperar estacionados en un auto antes de ingresar a la casa en la que van a robar. Ante esta problemática de no poder imputarles, a veces los fiscales acuden a la figura de la organización criminal para señalarlos, ya que no pueden probar un hecho concreto que los vincule a un delito. Les imputan el hecho de ser una organización criminal porque son un grupo de personas que está organizada. Entonces, la definición de organización criminal tiene la labor de limitar la capacidad punitiva del Estado, a fin de que este delito solo se pueda imputar a verdaderas organizaciones criminales y no a cualquier grupo de personas, aun cuando pretenden o han realizado un delito. En ese sentido, hay concierto en que la organización criminal debe estar conformado por más de 2 personas. Es posiblemente el único elemento que no tiene discusión en la doctrina, toda vez que no podemos hablar de una organización conformada por una persona. Sin embargo, los demás elementos del tipo sí entran a discusión. Otra de las características que se señala de la organización criminal es que deben tener una estructura. En lo personal, yo no comparto ello, toda vez que no se puede castigar a un grupo de personas, aún hablando de un grupo delincuencial, por el hecho de tener una estructura. Sin embargo, considero que sí se debe considerar un elemento de la organización criminal en que tengan una estructura que sea propia o idónea, no para conformarse, pero sí para cometer el delito o para mantener el estatus en que se mantiene. En ese sentido, para mí, el elemento estructura de una organización criminal debe configurarse de tal manera que se proteja no solo de cometer los delitos, sino también se proteja de evitar que la fiscalía, la policía o los centros de investigación puedan descubrir el crimen y o estructurado de tal forma en que si se llega a atrapar a algunos miembros de la organización, las cabezas no puedan ser descubiertas. En ese sentido, la estructura está conformada más para evadir la responsabilidad que para la comisión del delito. Otra característica que mucho se considera de la organización criminal es que debe tener la finalidad de cometer un delito. Es decir, este grupo de personas se organiza con la finalidad de cometer un delito. En lo personal, yo no comparto este elemento tampoco, porque señalar que su finalidad es cometer un delito lo hace muy semejante a otras figuras como la coautoría, que es un grupo de personas que tiene como finalidad cometer un delito. En ese sentido, para mí, la organización criminal no debe ser un grupo de personas que tiene la finalidad de cometer un delito, sino que pretende mantener un estatus ventajoso a través de la comisión de un delito. En ese sentido, el delito no es la finalidad, sino el medio. Situación bastante distinta.
Entonces, para mí la organización criminal es un grupo de personas estructurados de tal forma en que puedan mantener ese estatus, que se reúne con la finalidad, como ya lo dije, de mantener un estatus ventajoso a través de la comisión de delitos. Bien, hasta ahí una definición superficial de la organización criminal. Sin embargo, la doctrina coincide en que los delitos cometidos por la organización criminal para llegar a este estatus deben ser delitos graves. Y ahí ya no existe consenso de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no podemos señalar con exactitud a qué debemos llamar un delito grave. Anteriormente se llamaba delitos graves, bueno, a los delitos contra la vida o contra la integridad. Es decir, una organización criminal era aquella que se dedicaba, por ejemplo, al genocidio, al narcotráfico, posteriormente a la trata de personas, y bueno, cuando se prohibió el alcohol en Estados Unidos también, al contrabando de alcohol. Mientras que a otro tipo de delitos como corrupción, estafa u otro delito patrimonial se los llamaba delitos de cuello blanco. Actualmente a estos llamados delitos de cuello blanco también se los considera delitos que pueden ser propios de una organización criminal. Entonces ya no queda muy claro a qué delitos nos referimos cuando señalamos que debe ser un delito grave para la organización criminal. Y esta duda es bastante importante para la situación actual, toda vez que si queremos imputar el delito de organización criminal a los jueces, fiscales y particulares involucrados en los CNM audios, debemos decir, bueno, en base a qué delito decimos que esto es una organización criminal. Los delitos que podemos observar en estos audios son básicamente cohecho y tráfico de influencias. Respecto al delito de cohecho, el cohecho es la condición que pone un funcionario para hacer o no hacer su trabajo o hacerlo de manera inapropiada a cambio de una retribución o de una ventaja económica. En ese sentido, nosotros tenemos una complicación bastante grande para imputar el delito de cohecho a estos jueces cuando se demuestre que la ventaja que obtuvieron no fue patrimonial. Porque como nosotros podemos observar en los audios, generalmente los favores hechos entre los implicados no era cambio de dinero, sino era, bueno, una suerte de ayuda entre hermanos, como se hacían llamar ellos, con la esperanza de que en algún momento ellos a su vez le puedan devolver algún favor que en este momento no era determinado. Eso me hace acordar aquella escena dentro de los primeros 10 minutos del Padrino, en la que un amigo del Padrino va a visitarlo, le pide un favor y el Padrino le responde: algún día, y quizá ese día nunca llegue, te pediré que me devuelvas este favor, ¿no? Y esa frase tiene bastante connotación en este contexto, porque cuando uno de los implicados de estos audios hacía un favor, no le había condicionado cuál era el favor a cambio de que quería recibir. Es más, posiblemente nunca llegue a necesitar ese favor. Y eso, como digo, es una gran complicación en el delito de cohecho, en el que se necesita que el delito cometido o el cohecho cometido por el funcionario sea a cambio de una retribución, bueno, que es además económica. Entonces, hay un problema para imputar el delito de cohecho y eso hace que haya un problema para imputar el delito de organización criminal basada en el cohecho. Porque entonces, ¿cuál es el delito que le estás imputando a esta organización criminal? El delito de tráfico de influencias es otro delito que se quiere imputar a los implicados en este audio. Y eso genera nuevamente un problema. Porque dentro de la definición de delito grave, si bien no es algo que está perfectamente determinado, sí se señala con bastante unanimidad que por lo menos debe ser un delito con prisión efectiva. Acá en Perú la prisión efectiva se configura cuando la pena es mayor a 4 años. Sin embargo, el delito de tráfico de influencias tiene una pena menor,
que no deriva en una prisión efectiva. Por lo tanto, aun cuando se puede imputar el delito de tráfico de influencias, no podemos señalar que la organización criminal se basa en un delito mayor. Entonces, esos son los dos grandes inconvenientes que puede haber para la imputación del delito de organización criminal. Ahora, el fiscal que lleve a cabo esta investigación tendrá que buscar medios de prueba tanto para imputar otros delitos como para demostrar la gravedad de estos hechos, es decir, buscar un delito agravado o de una pena mayor del delito de cohecho. En conclusión, considero que habrá mucha dificultad, o que por lo menos a la luz de los hechos hasta ahora conocidos, no es viable la imputación del delito de organización criminal. Sin embargo, si el fiscal decide imputar por estos delitos, debe encontrar nuevos hechos y nuevos elementos de convicción con el fin de poder incrementar la pena del delito de cohecho y de tráfico de influencias, y con ello poder a su vez imputarles el delito de organización criminal. Eso es todo lo concerniente a esta exposición respecto a este tema. Les doy las gracias al comité evaluador. Hasta luego.